Asimismo, el primer instrumento internacional que firmó México fue con Colombia en 1823, un tratado que se llama de Amistad, Liga y Confederación. Y no solo esto, en el proceso, nosotros tenemos muchos encuentros en nuestro proceso de independencia, apoyos y reconocimientos mutuos que incluso pudieron llegar a la alianza militar. México en el año 1825 tenía un bloqueo a San Juan de Ulúa, donde habían unos soldados españoles y Colombia ofreció apoyo militar a México. Iban a movilizarse unos barcos desde Cartagena, pero México logró la victoria antes de este hecho. Entonces, estos pequeños hechos previos incluso a la constitución de nuestra relación evidencian la importancia y la grandeza de nuestra relación. Y no solo está ahí, nuestra relación posterior a eso ha tenido una fluidez increíble. Nosotros aquí en México hay un expresidente colombiano, José María Melo, que peleó y murió en México y es considerado un héroe de México durante las guerras de reforma de México. Asimismo, México nos ofreció su territorio, el territorio de Tlaxcala, para negociaciones de anteriores gobiernos colombianos con guerrillas. Entonces, ha sido una relación y un vínculo muy, muy intenso que, como usted lo han mencionado, no solo está en este ámbito político, sino también en un escenario cultural y económico que logró en la década de los 80 la constitución de una comisión binacional permanente. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos una relación tan intensa con México que los temas diplomáticos pasan a través de mecanismos institucionalizados, con reuniones constantes y a todos los niveles de gobierno. Incluso en este momento tenemos más de 40 instrumentos bilaterales en todos los campos posibles, desde la ciencia y la tecnología, pasando por la cultura, la educación, hasta la seguridad. Entonces, lo que quiero reproducir, como todos lo han hecho, es una relación intensa, importante y muy, muy natural. Sí, el secretario Calle estaba señalando algo que es muy importante. México ha sido una base, digamos, una fuente del pensamiento de izquierda latinoamericano, y para un país dividido como Colombia, una guerra civil tan grande, ofrecía el espacio de, digamos, bisagra y de encuentro entre la institucionalidad colombiana y las guerrillas en Tlaxcala. Y durante muchos años, durante el gobierno Gaviria, se llevaron a cabo esas negociaciones en Tlaxcala, ¿no es cierto? Muy interesante uh, ese elemento que traes aquí a la discusión, porque sin duda alguna muestra el peso que México tiene para nosotros. Pero el licenciado Martí estaba hablando sobre algunos datos económicos y en ese sentido me gustaría que nos dirigiéramos. Se habla muchas veces que uno de los grandes problemas para el desarrollo del mercado interno latinoamericano es que sus economías no son complementarias, sino que es todo lo contrario, son competitivas, producimos exactamente lo mismo y los intercambios se vuelven bastante complejos en ese sentido. ¿Es esa la situación de Colombia y México o cómo evalúa usted la relación económica entre Colombia y México, económica, comercial, la generación de empleos alrededor de estos intercambios binacionales? Gustavo, ahí tú me frenas porque quiero dar como un breviario para que pueda entender mejor la gente. Y primero que todo, a lo que les invito es que no vean la balanza comercial, que si eres deficitario es negativo. Eso es economía del pasado, eso no funciona y es mucho más profundo, ¿no? Primero que todo debemos de entender en la macroeconomía que aunque seas un país deficitario, eso no significa que estás mal, ¿no? Cuando yo estuve a cargo de Uruguay era increíble. Es un país que siempre va a ser deficitario, ¿no? Que difícilmente va a ser, le dé la vuelta, ¿no? Por economía de escalas y varias otras cuestiones. Sin embargo, es un país que tiene una moneda muy estable, con una inflación súper estable, ¿no? Entonces ahí es donde te empiezas a dar cuenta que hay mucho más análisis que debemos de hacer atrás, ¿no? Entonces, lo más importante es cuando tú tienes déficit con un país, es también analizar si ese país está siendo tu proveedor, ¿no? Entonces, en el caso de México, tenemos algunos países que tenemos un déficit inmenso, pero el 85% de los productos que compramos, nosotros los transformamos. Entonces, es nuestro proveedor.
Entonces es como, no sé, el de la farmacia, ¿no? Que le vaya a decir a la farmacéutica, oye, tengo un déficit contigo. Pues claro, los negocios son diferentes, ¿no? Yo produzco la medicina y tú la vendes, ¿no? Entonces me parece que es muy importante entender esa cuestión y poder entender también la parte de los análisis, ¿no? Por otra parte, también es bien importante entender en cómo se empiezan a integrar las cadenas de valor. Entonces, en este caso, ¿no? Como es Alianza del Pacífico, por dar uno de los varios ejemplos, ¿no? En la parte de mobiliarios, ¿no? Chile produce la madera, algún otro país es el que hace los diseños y el otro país es el que produce los muebles, ¿no? Entonces ahí es donde se empiezan a integrar las economías y esa es la parte más importante de los análisis que debemos de hacer. Entonces es cómo estamos trabajando para producir en conjunto. Y ahí lo que generalmente sucede es que cada uno de los países empieza a ser especialista en algunas cuestiones, ¿no? Entonces, pon tú en el caso automotor, también en los tratados, ¿no? De libre comercio, normalmente en regla general, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, pero en regla general normalmente te piden entre el 25 al 35% de componentes de la región, ¿no? Entonces eso empieza a generar que haya mucho más intercambio. Entonces los autos mexicanos que se venden en Colombia ya tienen autopartes colombianos y viceversa, ¿no? Y en el caso de México, ¿no? Bueno, pues varias de las cuestiones que son importantes para nosotros, toda la parte del carbón y todos los derivados que se generan a su alrededor, ¿no? Nosotros somos grandes compradores de ustedes, ¿no? Igual en la industria automotriz y entonces en varias de estas cuestiones nos empezamos a complementar. Y también lo que debemos de entender, ¿no? Es cuál es el tamaño de los mercados, ¿no? Porque pon tú en el caso de México, México es el primer consumidor de maíz en el mundo, segundo consumidor de soya en el mundo, ¿no? Tercer consumidor de frijol en el mundo. Nosotros no tenemos la capacidad para poder producir nada más para nosotros, ¿no? Desde luego que producimos para nosotros, una parte es para exportación, pero también nosotros importamos muchísimos de estos productos que ustedes están produciendo y entonces ahí es donde se empieza a complementar toda esta parte de la economía, ¿no? Entonces, para mí, por eso, por lo que es bien importante, por favor, dejen atrás esa idea de que si la balanza es deficitaria, es mala. No tiene nada que ver, ¿no? Hay que hacer un análisis mucho más profundo y lo que podemos ver en el caso de Colombia y México, antes del Tratado de Libre Comercio, se comercializaba alrededor de 600 millones de dólares y hoy en día estamos comercializando más de 6,000 millones de dólares, ¿no? O sea, el cambio fue exponencial y lo que fue increíble es que en menos de 10 años ya se había ido el crecimiento al 2000% y esto sigue, crece y crece y crece y crece. Entonces, ¿qué es lo que significa con todo esto? Que estamos generando más empleo, ¿no? Porque pues hay más exportaciones, pero también empezamos a generar otros empleos que antes no teníamos, ¿no? Como toda la gente que ve importaciones, exportaciones, aduanas, los abogados, ¿no? La gente de las empresas corporativas, empieza a crecer esa área. Y lo más bonito de todo esto, ¿no? Es que eso empieza a generar a que empiezas a tener a gente más calificada, que su ingreso en general es alrededor de un 18% mayor de lo de los otros empleos, y eso también te empieza a ayudar a levantar la clase media, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias me parecen muy importantes poderlas tener en cuenta y también tener en cuenta que si nosotros apoyamos a nuestras empresas a que inviertan en el exterior, eso empieza a solidificar a nuestro corporativo acá, empieza a regresar más recurso, empiezan a generar más empleos dentro del país y aparte de todo, pues bueno, pues ya se empieza a volver una marca internacional y le empieza a reconocer el mercado internacional nuestras marcas alrededor del mundo. Ok, licenciado Martín, muchas gracias. Vamos con el secretario Cayo. Perfecto, yo de pronto para agregar dos cosas a los comentarios que hace el licenciado Martín que me parecen muy interesantes, es que
nuestra relación comercial es muy fluida. Incluso nosotros tenemos unas cifras donde Colombia en el 2018, su principal destino de inversión extranjera directa fue México. Y aquí viene un asunto muy importante y es la presencia de Colombia y del sector privado colombiano en México. Nosotros, empresas como Rappi, Toto, Ecopetrol, Nutresa, EPM, como Tixa, Crepes and Waffles, Leonisa, son empresas que tienen una gran presencia en México y han adquirido una participación muy importante del mercado. Entonces, igual que México en Colombia. O sea, nosotros siempre presentamos casos como el de Bimbo para ejemplificar cómo es un caso exitoso de una empresa que hace inversiones en otro país y después hace un posicionamiento de marca y tiene una presencia muy importante. Entonces yo pienso que primero, el primer elemento que hay que tocar es este de la inversión, que es una evidencia muy importante de la fluidez comercial entre los dos países. Y de pronto yéndome un poco a la pregunta sobre la complementariedad de la economía, yo desde que llegué a México siempre hubo un esfuerzo muy grande por parte de ProColombia en su oficina en México por identificar cuáles eran esos productos que, como nos dice el licenciado Martí, pueden generar cadenas de valor. O sea, cuáles son esos sectores en los que nuestro país puede encontrar la forma y una complementariedad con México para impulsar el sector privado. Y nosotros teníamos identificados muchos sectores, los cosméticos, las farmacéuticas, el sector de los empaques, incluso alimentos para perros y gatos, comida congelada. Incluso hay un sector que, bueno, es uno de mis intereses personales, me gusta mucho la tecnología y Colombia ha encontrado en México una gran oportunidad de generar contenidos digitales, de desarrollar videojuegos y de desarrollar procesos de animación. Entonces, yo pienso que es mucho lo que tenemos que trabajar. Siento que nuestra economía, como bien lo dice el licenciado, ha crecido muchísimo. Siento que todavía podemos crecer muchísimo más, pero también estoy seguro de que estos estudios y este tipo de esfuerzos por identificar cómo las dos economías se pueden hacer complementarias son las que van a construir a futuro nuestra relación comercial y cada vez vamos a tener mejores cadenas de valor, como con la relación económica bilateral y con plataformas como la Alianza del Pacífico. Ok, cuénteme si los interpreto bien, pero un poco sintetizando el argumento de ustedes dos, es que las relaciones de Colombia-México son mutuamente beneficiosas porque antes que competitivas convergen en cadenas de valor que jalonan procesos de desarrollo industrial, de venta de servicios y que generan productos, digamos, con un valor agregado que le sirve tanto a México como a Colombia, más allá de los déficits, y que eso está generando, que es algo que subraya mucho el licenciado Martí, empleos de calidad que sustentan las clases medias. Y que eso se da en los dos países. Lo estaba señalando el secretario Martí, por ejemplo, en el caso de Colombia, Bimbo, Leonisa, Crepes and Waffles, todo este tipo digamos, de trabajos, toda la industria digital que generan, digamos, empleos de calidad. O lo que señalaba en el caso de México, el sector automovilístico, con autopartes colombianas. Es eso un poco, es decir, la situación está cambiando, no, estamos rompiendo un poco ese patrón histórico. Cuando digo patrón histórico es porque esto sería reciente. Estamos hablando de 20, 30 años. El patrón histórico generalmente fue de economías competitivas. Sí, correcto. Lo sintetizaste perfecto y por mi parte no tendría nada que agregar. Yo de pronto sí podría agregar una cosa y es, lógicamente también o sea, hay sectores tradicionales que siguen teniendo gran importancia para la economía. Por decir algo, nosotros lo que más le estamos exportando en este momento a México es carbón. Pero, por ejemplo, cuando yo llegué a México, no era el carbón lo que más exportábamos. Lo que más estábamos exportando era temas relacionados con pantallas, con televisores, en México les dicen pantallas, y con vehículos. Nosotros, el Renault Duster, en México casi todos los Renault Duster son producidos en Colombia. Entonces, siento que existen las dos cosas, que sigue existiendo este comercio tradicional, pero siento que sí hemos avanzado mucho en esta complementariedad y veo muchas oportunidades en la relación comercial de seguir en esa ruta. Incluso nosotros cuando hacemos los balances en la embajada, que ProColombia nos hace unos informes muy interesantes, ProColombia siempre nos señala, oiga, vea, esta era la economía que era de un valor de 10, por decir algo. Hoy en día la economía es de un valor de 12, pero la diferencia entre este 10 y este 12 es que ya hay mucho más producto con valor agregado. Y esa es la gran diferencia que siempre hace ProColombia de cómo evoluciona ese punto en materia de la economía.
Y en ese sentido sería estratégico para Colombia, porque nosotros tenemos ciertos mercados a los que les vendemos bienes tradicionales, pero en México, a México le estaríamos vendiendo, digamos, productos, ok, tradicionales, pero productos no tradicionales también que generan valor agregado y por consiguiente diversificación de las exportaciones colombianas, participación en la complementariedad entre los dos países y empleos de calidad. ¿Cierto? Sería, y para México, aunque México es una potencia exportadora tremenda, ¿no? Es la 13ª potencia exportadora del mundo. Basta ir a México para ver las tremendas autopistas que tienen, con puentes, 2 carriles, ¿no? Los puertos, es increíble. ¿En dónde emerge esta capacidad exportadora de México, licenciado Martí? ¿Dónde México hace ese giro y se convierte en una potencia exportadora? Sí, este tipo de giros, lo que debemos de entender es que no es de un año para otro, ¿no? Deben de ser muchos años, es mucha evolución y desde luego que al principio es difícil, hay muchos tropiezos, ¿no? Cuando México decide ya no ser una economía cerrada, que eso es lo que yo invito a todos los países, ¿no? Cuando haces una economía cerrada, poco a poco empiezas a reducir competitividad, eficiencia y varias otras cuestiones, pero cuando hay competencia, que lo más importante de todo es hoy en día la competencia sana que se está generando, ¿no? Como con el Transpacífico, como Alianza del Pacífico, ¿no? De que sí, tenemos libre comercio, pero no puedes tener esclavitud, no puedes contratar a niños, debes de tener este tipo de instalaciones dignas para los trabajadores, ¿no? Y varias otras cuestiones. Entonces, eso nos empieza a ayudar mucho a poder entender el mundo de una manera completamente diferente, ¿no? Entonces, la evolución que se va dando poco a poco va cambiando mucho y es muy, muy curioso porque cuando tú ves la calidad de un carro que está hecho en un país o en otro, varía mucho la calidad dependiendo de si es una economía cerrada o no. Y me ha tocado estar en algunos países que realmente los carros, el mismo carro de la misma marca, ¿no? Hecho en ese país, te dura mucho menos. ¿Por qué? Porque no te dejan importar el acero, o algunos otros materiales, ¿no? De mejores calidades y te dicen, tienes que trabajar con lo que tienes, ¿no? Y ponle tú, en el caso de Colombia, ¿no? Que ustedes no producen la resina virgen para hacer las botellas de PET. Si fuera una economía cerrada, entonces pues seguramente no pudieran utilizar botellas de PET, estarían utilizando alguna otra cuestión que eso encarecería el producto y después le pega al consumidor, ¿no? Entonces, esas cadenas de valor se van desarrollando poco a poco y cuando México le apuesta al libre comercio, que afortunadamente Colombia también era uno de los que estaba impulsando este tipo de circunstancias, desde ahí hasta hoy en día van evolucionando y es increíble porque empiezas a ver cómo van evolucionando también las plantas y las fábricas y cómo se empieza a generar mayor automatización, mayor eficiencia y aparte de todo el poder traer los productos de mejor calidad de cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces ahí es donde se empiezan a complementar todos los países y es lo que empieza a hacer que esto vaya girando y que se vaya moviendo. Pero lo que ha sido muy importante, ¿no? En mi análisis veo muy bueno aquí en Colombia, que también lo hemos tenido en México. Una cuestión es la política pública y otra cuestión es la política económica, ¿no? Y para la política económica hemos tenido un camino muy claro en donde hemos caminado ese recorrido de una manera muy similar a la que ha llevado Colombia y por eso es por lo que nos ha permitido desarrollarnos de esta manera, ¿no? Y pues la idea es poder continuar de esa manera y poder siguiendo impulsar a los países aledaños a nosotros, porque también eso va a generar una cadena de valor en donde si se genera una mejor plataforma y mayor riqueza, entonces ahí es donde empiezas a tener estas cuestiones de migración a la reversa, ¿no? Antes de llegar acá a Colombia estaba en Dallas y todos los datos indicaban que había hoy en día más mexicanos regresándose a México que mexicanos yendo a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya se generó una plataforma de riqueza
ya se genera una plataforma de oportunidades y esto es pues, lo que empieza a generar que los países vayan evolucionando, pero lo que tenemos que entender es que esto no se va a hacer en el mandato presidencial de una persona, ¿no? Esto debe de tener continuidad y pues en el caso de México desde el 94 venimos trabajando desde esa manera, ¿no? Entonces hoy en día por eso es por lo que tenemos esta plataforma, pero si se hubiera interrumpido difícilmente estaríamos en donde estamos. Ok, muchas gracias, licenciado Martí. Ok, es cierto, Colombia, México han generado unas economías legales que han creado cadenas de valor muy importantes para los dos países, lo cual redunda en mejores empleos. Pero concomitante, paralelo a esas cadenas de valor legales, se han venido también creando unos intercambios y unas interdependencias entre, digamos, los mercados ilegales. Digamos, uno de los grandes cambios en el narcotráfico en los últimos tiempos es que Colombia ha dejado de ser, digamos, quien ostentaba la comercialización y distribución de la cocaína, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, que fueron desmantelados, digamos, en sus estructuras generales y se fueron, digamos, para los carteles de México. Y esta no genera, digamos, empleos de calidad, sino genera unos círculos de violencia tremendos en los dos países. ¿Cuál es el impacto, digamos, del comercio de las drogas entre Colombia y México? ¿Cuáles son sus consecuencias y qué están haciendo los dos países para atemperar, controlar, desmontar estos negocios ilegales que generan, bueno, efectos negativos en los dos países, ¿no? Ahí, Es a una ver, pregunta para los dos. ¿qué Una nos misma pregunta para los dos. puede compartir Steven? En mi caso particular, yo no veo ese tema y tenemos como muy divididos esas cuestiones. Entonces, para mí sería, aunque se tiene la información, pero yo no soy el canal adecuado para hablar de este tipo de circunstancias. Lo que sí es una realidad es que tenemos como países las mismas virtudes y los mismos problemas. Entonces, sí es un problema muy serio y es un problema en donde existe un intercambio de información espectacular, ¿no? Que esto ha estado tratando de generar, pues que se disminuya este tipo de circunstancias, ¿no? Pero nosotros hemos aprendido muchísimo de ustedes y a la vez también ha sido a la inversa, ¿no? Les hemos dado también nosotros muchas herramientas que han sido benéficas para nosotros, pero hasta este punto es hasta donde yo me puedo quedar porque no son mis temas. Perfecto. Bueno, a mí me pasa algo similar que el licenciado Martí. No es mi labor como darle una dimensión a la economía del narcotráfico, o sea, como conocer o determinar cuál es esa dimensión, pero lo que sí les puedo contar es lo que efectivamente estamos haciendo en términos de nuestros mecanismos bilaterales para enfrentar este tipo de asuntos. Ya les había contado al principio de esta conversación de la existencia de una comisión binacional permanente. Resulta que esta comisión que se creó en los años 80 tuvo varias reuniones, fue creciendo, fue evolucionando y en el año 2015, en su quinta reunión, ellos decidieron darle una especie de crecimiento a la relación. Nuestra relación se hacía a nivel de viceministros o subsecretarios y decidieron crecer más, darle más importancia a México y México darle más importancia a Colombia y se firmó un memorando de entendimiento de la relación estratégica. Entonces, en mayo del 2015. Cuando se firma ese memorando, lo que se hace es que se crea un consejo de la relación estratégica a cargo de ambos cancilleres y se generan o se actualizan una serie de mecanismos de relacionamiento para tratar de darle solución a cada uno de los temas de la agenda. En ese marco institucional se crean dos mecanismos que son muy importantes con relación al tema del narcotráfico. El primero es el Grupo de Alto Nivel en Seguridad y Justicia, que es un mecanismo que sienta a nuestras instituciones de seguridad para atender los temas en esa materia. Y también se crea un Comité Colombia-México de cooperación contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Entonces, ¿cómo funciona esto? La embajada hace el esfuerzo para organizar la interlocución entre México y Colombia y activar los mecanismos. Los mecanismos se activan cada determinado tiempo y cuando se activan se sientan ahí todas las instituciones competentes para revisar el estado de los temas, actualizar las situaciones y definir las soluciones.
En la embajada no tenemos como la dimensión del fenómeno del narcotráfico, porque es un tema que se maneja desde las autoridades de seguridad y de lucha contra el narcotráfico, que no es nuestra competencia, pero sí facilitamos como este tipo de reuniones y sí sabemos que la interlocución entre los dos países es sumamente fluida. Nosotros en México tenemos diferentes agregadurías de nuestras fuerzas, tenemos agregaduría de la Fuerza Aérea, tenemos agregaduría naval, tenemos agregaduría de la policía, y la interlocución en materia de seguridad es muy, muy intensa. Y también tenemos gran cooperación, como lo dice el licenciado Martí, de compartir las experiencias que han tenido los dos países respecto al narcotráfico. Y eso, también resaltando algo que dice el licenciado que me parece muy interesante, es que Colombia y México somos países tan similares y que tenemos un encuentro tan natural, que nos encontramos tanto en lo bueno como en estos temas que también tenemos que solucionar. Pero eso mejora mucho más la relación, porque hace que al tener problemas comunes, nuestro vínculo sea aún más importante y la intensidad del mismo sea más sustancial. Ok, muchas gracias, secretario Cay. Y es bien interesante esto que señalas sobre la vida intensa de las comisiones, ¿no? A veces decimos, bueno, están estas comisiones, pero sigue siendo el intercambio y el narcotráfico muy fluido entre los dos países, pero a veces, digamos, es un juicio un poco injusto con las comisiones, porque, digamos, no solamente hay que analizar, digamos, los defectos de las comisiones, sino los costos de no tener esas comisiones. Y los colombianos la tenemos muy clara. Las comisiones binacionales con los venezolanos funcionaron mucho tiempo para solucionar las controversias nacionales y todos los temas binacionales que teníamos con Venezuela. Y cuando desaparecen esas comisiones, vemos cómo crece el narcotráfico hacia el lado de Venezuela, cómo la conflictividad crece, ¿no es cierto? Y se vuelve más crítica. Entonces, es interesante conocer estos espacios. Ahora, tenemos nosotros, Colombia y México, un aliado que genera odios y pasiones en América Latina, que estamos hablando de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y que la historia mexicana está llena de traumas, pero también de aspiraciones. Digamos, es una figura ambivalente, ¿no es cierto? Lo mismo para Colombia. Nosotros los colombianos decimos que tenemos relaciones especiales con Estados Unidos y nos preciamos de eso. El Plan Colombia nos convirtió a nosotros en un aliado estratégico de los Estados Unidos. Bueno, qué decir de México con Estados Unidos, donde es su principal socio comercial, donde hay relaciones de vieja data. Yo quería, y a propósito del día de hoy, porque hoy no podemos no hacer esa pregunta, ¿no? En plenas elecciones norteamericanas, eso, ¿cómo las elecciones de Estados Unidos afectan, o los resultados más bien, cómo los resultados de las elecciones norteamericanas, si gana Biden o si gana Trump, va a afectar las relaciones entre Colombia y México? Porque sabemos que Estados Unidos, digamos, lo que pasa localmente en Estados Unidos tiene un efecto mundial y hemisférico. Entonces, ¿cuáles van a ser ese nivel de afectación? El licenciado, el secretario Calle, después el licenciado Martín. Bueno, yo como buen diplomático no quiero hacer predicciones de lo que va a suceder en las elecciones. Ajá. También estaré atento en la tarde, pero yo sí estoy seguro de algo, y es que nuestra relación, o sea, la relación entre Colombia y México ha llegado a un punto tal de institucionalidad y de generación de elementos técnicos. Yo pienso que esto es muy importante, principalmente para los estudiantes, para que mencionen una relación diplomática. Muchas veces cuando uno se imagina el ejercicio de un diplomático, uno se imagina que hay muchas cosas que se inventan constantemente sobre la marcha, es decir, como que los países van atendiendo los temas a medida que aparecen, pero en realidad no es así. Los países tienen una agenda temática clara, tienen un listado de temas y de asuntos que van revisando constantemente. Y Colombia y México han llegado a un punto tal donde esos temas son dinámicos y tienen movimiento a pesar de la política. Es decir, así nosotros tuviéramos una diferencia o un encuentro en materia política, nuestro nivel de relación ha llegado a un punto tal de institucionalidad que técnicamente los asuntos siguen moviéndose. Nosotros tenemos mecanismos de cooperación bilateral, por ejemplo, científica y técnica, que a pesar de los cambios de gobierno, esos mecanismos tienen unos proyectos que siguen funcionando. Así cambia el gobierno. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que nuestra relación ha llegado a un punto donde yo no creo que los resultados de las elecciones en Estados Unidos puedan generar una afectación a la relación. Lógicamente, estas cosas siempre tienen implicaciones y son muy importantes para toda la geopolítica y para toda la dinámica de la política internacional.
pero la relación de México y Colombia, insisto, es tan fuerte que no depende de estas estructuras o estos resultados para tener un muy buen funcionamiento y va a seguir funcionando a pesar de estas cosas. Pero, perdóname, contrapregunto acá. ¿Tú no crees que un Estados Unidos más abierto al mundo o más proteccionista sí va a tener un impacto sobre las relaciones de Colombia y México, por ejemplo, que ven hacia el Pacífico? Un Estados Unidos más deseoso de renegociar los TLC con Colombia, porque ya renegoció el de México, va a tener un impacto, digamos, en nuestra política exterior, en nuestra política comercial. Es decir, es que estamos hablando de un país con unos quilates enormes y su postura, digamos, a nivel mundial, más allá de como, digamos, de los mecanismos bilaterales que existen y que tú dices están muy consolidados, pero digamos, crea otra realidad de economía política en el mundo. ¿Cómo lo ves en frente a esta contrapregunta? Yo pienso que un caso similar podríamos haberlo visto en la primera, bueno, yo estaba ya en México cuando fue la primera elección de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Igual se hablaba de múltiples cambios en la relación, entonces estoy hablando un poco desde mi experiencia de que la relación entre Colombia y México no se afectó por estas diferentes dinámicas y las dinámicas cambiaron mucho. O sea, los Estados Unidos que teníamos con Obama son diferentes a los Estados Unidos que tenemos con Trump. Claro. Y a pesar de ese cambio tan importante, las relaciones entre Colombia y México siguieron funcionando de una forma muy similar. Incluso tuvimos también cambio de relaciones mientras yo estuve en la embajada de nuestro gobierno y el gobierno de México. Y aún así las relaciones siguieron siendo igual de fluidas. A lo que quiero llegar con esto es que no es desdeñable lo que pasa en Estados Unidos, y menos para México y para Colombia. Estados Unidos es un país muy importante para México y Colombia y tendrá repercusiones en toda nuestra dinámica geopolítica y de política internacional. Pero siento que Estados Unidos no es parte del engranaje central de la relación entre Colombia y México. O sea, siento que nuestra relación tiene vida propia por fuera de Estados Unidos. Y en ese sentido, no creo que el resultado de las elecciones de Estados Unidos vaya a tener unas implicaciones estructurales en la relación. Ojo, yo quiero ser claro aquí de algo, que no tengo unas implicaciones estructurales en la relación bilateral en Colombia y México, no quiere decir que no tengo unas implicaciones estructurales. Lógicamente, la política exterior de nuestros países va a tener repercusiones por los resultados de las elecciones, pero eso no significa que la relación México-Colombia vaya a modificarse. Esa es mi impresión. Ok, gracias, licenciado Me Carlos. parece muy adecuado lo que dice Steven, ¿no? Lo que cambia muchas veces es nada más la dinámica de información, pero también estas estructuras ya son tan complejas, ¿no? Y ya están tan amarradas que para poder hacer un cambio estructural, al igual como nos tocó mucha evolución para llegar, lo que decíamos de México en sus exportaciones en donde está hoy en día, también si tú quieres cerrar el país, te vas a llevar muchos años, ¿no? Décadas incluso, ¿no? Entonces, las cadenas de valor ya están tan amarradas, ¿no? Que por darte un ejemplo, en el caso del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, para tener un carro listo, cruza por lo menos 8 veces las partes para poder tener ya el ensamble de un carro, ¿no? Entonces, imagínate romper esa estructura. Te vas a tardar 10 años, 20 años, ¿no? Y por eso mismo es por lo que muchas veces en los tratados de libre comercio, desde el comienzo metes alrededor de un 95%, puede ser más, menos, dependiendo del país, ¿no? Todos los productos y dices ya desde ahorita tienen libre comercio, pero el restante le das en general, ¿no? 10 años de adaptación para que se pueda comprar la maquinaria eficiente y todo esto, ¿no? Para que puedan estar al mismo nivel, ¿no? Entonces, este tipo de disrupciones sería muy complicado porque si tú cierras la economía se te colapsa todo, ¿no? Tiene que ser un plan a largo plazo o tener un plan muy bien armado de cómo vas a llevar esta cuestión, ¿no? Entonces, reitero, creo que dice Steven bien, ¿no? Es cómo cambia la dinámica de conversación más que cambie la estructura de las relaciones económicas que tiene cada uno de los países.
Y aunado a esto, ¿no? Como también decía Steven, ¿no? Nuestro engranaje con Colombia es completamente diferente. Nosotros aquí estamos con el TLC, con ustedes, más Alianza del Pacífico, más el Transpacífico, ¿no? Que esperemos que pronto ya vaya a entrar en vigor. Entonces ya es un dinamismo que no va a afectar lo de arriba, ¿no? Ahora, que hayan algunos cambios, ¿no? Como en la bolsa y las especulaciones y todo esto, eso ya es un tema aparte, pero por lo que ha dicho la historia, ¿no? Es que el intercambio comercial ha continuado de la misma manera, y en el caso de México, inclusive ahora con el mandato de Trump, de ser el segundo país de exportación hacia Estados Unidos, ya nos convertimos en primero. Entonces, creo que ahí es donde se pueden empezar a ver ese tipo de resultados. Licenciado Martí, secretario Calle, los dos están planteando una suerte de inercia económica, ¿no es cierto?, producto del libre mercado o de las relaciones diplomáticas que ya están establecidas, por consiguiente están blindadas de alguna manera del devenir político. Pero algunas de las cosas particularmente que se le critican a México desde Sudamérica es que pese a que tiene una economía similar a la brasileña, no igual, la brasileña es más grande, pero similar y con el mismo peso un poco que la brasileña, sin embargo, no tiene la misma voluntad política de ejercer liderazgo en América Latina como si en algunos momentos la ha tenido Brasil, ¿cierto? Pensemos en la época del PT, cuando fueron el alma y el engranaje de UNASUR, que de alguna manera achicaba artificialmente el espacio latinoamericano y de allí sacaba a México. Y justamente uno de los grandes cambios que se produce con la Alianza del Pacífico es traer nuevamente de vuelta a México, la única economía que puede contrapesar a Brasil en la región. Y lo que se le critica básicamente a México es que por priorizar a Estados Unidos, políticamente a Estados Unidos y el mercado estadounidense, de alguna manera subordina a América Latina en su estrategia geopolítica. Uh-huh. Y en ese sentido, las elecciones norteamericanas cambian las relaciones o pueden transformar las relaciones con México, y transformar las relaciones con México, con Estados Unidos, cambiarían también en consecuencia las relaciones con Sudamérica. ¿Cómo lo ven desde la Cancillería? Eso, digamos, se discute, recuerdo en la Universidad Iberoamericana que nos invitaron, estas discusiones muy interesantes sobre la posición ambigua de México en América Latina, muy cercano a Estados Unidos y a veces, aunque es uno de los países más latinoamericanos, a veces lejana a América Latina. Mira, te lo voy a contestar con un par de cuestiones, porque creo que es importante señalar que estas apreciaciones son incorrectas, ¿no? México apoyó la LADI, México apoyó el TLC aquí cuando fue con Venezuela y con Colombia, México apoyó la Alianza del Pacífico, México apoyó el Transpacífico. Entonces siempre ha estado inmerso México, ¿no? Ahora, Brasil ha sido más de economía cerrada y tiene otro tipo de estrategia, y como lo tienen ustedes de vecinos, pues muchas veces todo eso va afectando ciertas decisiones, ¿no? Pero en el caso de México siempre ha estado abierto, ¿no? Ahora, ¿por qué, a mi parecer, por qué es una mala apreciación? Es porque empezamos a tener cuestiones de economía de escala, ¿no? Entonces, ponle tú, uno de los proyectos que yo estaba haciendo en Uruguay, y esto piénsalo tú como empresario, ¿no? Me decía el uruguayo, no, yo soy el más grande y el más picudo en esta industria, y te voy a comprar un contenedor al año, posiblemente 2. Yo llegaba con los empresarios mexicanos y les decía, te tengo este comprador, ¿no? Te va a comprar todo, ¿no? Y me dice, Fernando, yo necesito vender por lo menos 2 contenedores mensuales para que sea retribuible para mí. Abajo de eso, no me sale, ¿no? ¿Por qué? Por economía de escala. Me dice, es muy complejo, me sale muy caro, no me conviene, ¿no? Entonces, esas cuestiones no es por México, no es por el país, sino es por la decisión del empresario.
y pues bueno, pues esto muchas veces afecta a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque pues el monstruo de arriba que tenemos te dice, te voy a comprar 50 contenedores en un año, y abajo te dicen, te voy a comprar un contenedor, y entonces se vuelve un poquito complejo, ¿no? Claro. Bueno, Gustavo, disculpe. perdón por esta interrupción. En 5 minutos tengo que tomar una llamada que no puedo dejar de tomar. Entonces, aquí yo me quedo con ustedes hasta las 10:15, pero 10:15 en punto me tengo que desconectar, y te pido una Sí. disculpa por esta cuestión, pero es una llamada que no puedo dejar de tomar. Gracias. Ok, muchas gracias, licenciado Martín. Entonces yo creo que podemos abrir para que el público pueda, los asistentes puedan hacer preguntas, podemos abrir preguntas en el chat. A ver qué dice. A ver si hay preguntas en el chat. ¿Algunas preguntas de los asistentes? Yo quisiera entonces, mientras nos llega alguna de las preguntas y aprovechando que el licenciado Martín nos puede acompañar 10 minutos más, ¿cómo es el accionar de Colombia? Y vemos que las relaciones diplomáticas entre Colombia y México son de vieja data, están consolidadas. ¿Cómo actúan entonces Colombia y México frente a terceros países en América Latina, específicamente frente a los proyectos de integración como la AP? La idea de México, y creo que Steven va a compartir este comentario conmigo, siempre hemos estado impulsando, ¿no? A que hayan libres economías, ¿no? Con reglas del juego, ¿no? Entonces, realmente nuestro interés es poder integrar a más países y a más gente, pero pues bueno, pues también eso depende de la voluntad política de cada uno de los otros países. Pero por eso es por lo que Colombia ha sido un gran aliado para México en Latinoamérica, porque en esas cuestiones hemos estado muy alineados en ver la economía de la misma manera. Secretario. Sí, claro, mire, para nosotros la Alianza del Pacífico es quizá el mecanismo más novedoso de integración que tenemos y uno de los más exitosos. Nosotros hemos tenido aumentado significativamente la circulación de bienes, de personas, de servicios, de capitales. Como ustedes lo saben, yo siempre traigo a colación un ejemplo de mi campo de influencia y de experticia, que es de pronto la diplomacia, y es que gracias a la existencia de la Alianza del Pacífico, Colombia y México tienen 3 embajadas compartidas: una embajada en Singapur, una en Azerbaiyán y una en Irlanda. Y no solo eso, entre los 4 países, es decir, México, Chile, Perú y Colombia, tienen una embajada compartida en Ghana y una oficina comercial en Estambul. O sea, solo estoy trayendo un pequeñito elemento que es la existencia de misiones diplomáticas para demostrar la importancia de Alianza Pacífico en términos de integración y de beneficios para los países. Ok. Bueno, entonces les quiero dar las gracias a los 2 invitados que tuvimos el día de hoy, al licenciado Fernando Martí, encargado de Asuntos Económicos y Comerciales, Promoción y Cooperación en la Embajada de México en Colombia, y al politólogo Steven Calles, segundo secretario encargado de Asuntos Políticos de la Embajada de Colombia en México. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la Javeriana Cali. De verdad ha sido un gusto dialogar con ustedes dos sobre este tema tan interesante que son las relaciones binacionales entre los 2 países en los procesos de integración. Espero que para todos los asistentes también haya sido del mismo agrado. Quiero agradecer a Claudia Castaño por habernos invitado desde la Oficina de Relaciones Internacionales, y a todos ustedes les deseo un excelente día. Muchas gracias por estar con nosotros, por haberse conectado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por tenernos como invitados. Fue muy agradable platicar con ustedes y tener a alguien como Steven, que es una eminencia en este tipo de temas. Gracias. Muchas gracias. Solo quería Muchas gracias a decirles, ustedes. solo me restaba decirles que me presentaron como politólogo, pero se les olvidó una parte. No solamente soy politólogo, sino un enamorado de México. Qué bueno.
gracias. Creo que alguien estaba levantando la mano en el chat, pues si el licenciado Martí debe retirarse, entonces pues lo comprendemos, agradecemos enormemente y esperamos que Steven, inclusive el profesor Gustavo, pueda apoyar la respuesta a las preguntas. Muchísimas gracias. O sea, Claudia, me puedes mandar un correíto y les contesto las... Perfecto, perfecto, gracias, licenciado, un gusto. Quedo a sus órdenes, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Marcela González, no sé si quieras todavía preguntar. Bueno, Marcela, ¿puedes activar tu micrófono? Ay, no. Bueno, Marcela dice que no. Juliana, o Diego le pueden dar el permiso a Marcela porque no está silenciado el micrófono. Creo que ya la tiene habilitado. ya. Vale. Buenos días, ¿cómo están? Yo sí quería preguntar con relación a la relación que tiene Colombia-México, sobre todo por el tema del TLC, que fue casi que negociado en conjunto con el de Venezuela. ¿Qué papel juega Venezuela ahora para esa relación, teniendo en cuenta que no está? Pues Venezuela era... ¿No se escucha? Sí, sí, sí. Ok. Venezuela pues era uno de los principales aliados comerciales de Colombia, y esa es una relación que se cortó. Quiero saber yo qué influye esa ausencia de Venezuela en la relación para la relación comercial entre Colombia y México. Perfecto, no sé si puedo. Sí, perfecto. Miren, mira Marcela, como tú bien dices, inicialmente la relación comercial entre México y Colombia también estaba incluida Venezuela en el G3, que fue un grupo que funcionó unos años hasta el año 2006, si no me equivoco. Venezuela decidió ausentarse del grupo y a partir de ese punto Colombia y México empezaron un proceso de construcción de un TLC bilateral. Ese TLC duró unos años en construcción y en el 2011 ya quedó constituido. Lógicamente, en el momento en que se modifica el G3 al TLC, hay unas afectaciones en términos comerciales y en los procesos con los países. Pero este hecho pasó ya hace algunos años y México y Colombia han logrado como estabilizar su relación comercial prescindiendo de un poco de Venezuela, en el sentido de que logramos generar ya cadenas de valor y intereses comerciales bilaterales y concentramos nuestro esfuerzo en lo meramente bilateral. Lógicamente, si Venezuela nunca se hubiera salido de este proceso, quizás sería diferente la interlocución comercial o el funcionamiento de las cadenas de valor, pero haríamos un poco un ejercicio como de bola de cristal, porque incluso hasta la existencia de la Alianza del Pacífico, si Venezuela nunca se hubiera salido del G3, podría ser una experiencia totalmente diferente. Entonces, para responderte específicamente, yo siento que en este momento no hay una afectación por la ausencia de Venezuela dentro de la relación comercial entre México y Colombia, lo cual no niega que en su momento, cuando fue la salida de Venezuela, pudieron haberse sucedido afectaciones. Ok, Perfecto. muchas gracias. Yo simplemente quisiera pedirle a Steven que nos hable pues ustedes nos dieron muchos ejemplos, pero muy rápidamente, ¿cómo le podemos decir a los estudiantes que estos mecanismos funcionan, que esto es realidad, que esto no es solo teoría de lo que se ve en clase? Porque nosotros, por ejemplo, en el curso hemos visto la ALADI, la Alianza del Pacífico, pues que estamos ahorita con México, hemos visto otros mecanismos, y pues uno en la universidad uno dice, sí, muy chévere, pero esto de verdad, repito, ustedes nos han dado ejemplos, pero de invitarlos a ellos, por ejemplo, a que se animen, a que ya sea la vida diplomática o como empresarios, a que comprueben que esto funciona. Steven, ¿cuál sería como ese mensaje para los estudiantes? Bueno, me parece una pregunta súper importante porque yo también fui estudiante, también vi en la diplomacia un proyecto de vida, pero uno desde la academia muchas veces lo ve un poco lejano, como que lo ve intangible y un poco como si fuera Papá Noel, ¿no? Como una cosa ficticia por allá arriba, pero en realidad sí se ejecuta en la práctica, sí existe, los mecanismos son funcionales. Muchas veces yo pienso que los temas son muy complejos y uno quisiera que los mecanismos dieran más de lo que en ocasiones da. Y también muchas veces la comunicación siento que no es suficiente para que las personas identifiquen los logros que se obtienen a través de este tipo de mecanismos, pero sí es muy funcional. Yo en mi experiencia en México, yo solo estuve 4 años y medio en México, pero tuve la oportunidad de ver cómo aparecían empresarios pequeños y crecían en México. Les pongo algunos ejemplos. Rappi en México es un monstruo comercial
y Rappi tenía una dimensión en Colombia y era una empresa importante, tenía una capacidad, pero ellos llegan a México y se disparan de una forma increíble, y eso es práctica, eso es el ejercicio de la diplomacia, el ejercicio de ProColombia, los esfuerzos aunados del sector privado y del sector público por emprender un proyecto conjunto, y son proyectos reales. Mi campo de experticia son los mecanismos más políticos, no tanto los comerciales, pero incluso en esos mecanismos nosotros tenemos mucha fluidez. Miren, nosotros acá recibimos toda clase de personas que tienen intereses en México y mexicanos con intereses en Colombia. Y desde la señora que viene con un proyecto que uno muchas veces lo ve extraño, hasta la empresa que viene con un proyecto grande y consolidado. Esas cosas se van fortaleciendo en medida de los mecanismos van avanzando. Cuando hablamos ahora de la existencia de mecanismos, no solo están los que hemos mencionado, hay mecanismos en materia cultural, hay mecanismos, tenemos proyectos en materia de salud, tenemos proyectos en ciencia y tecnología. Miren, hay uno que me gusta mucho y es, en Colombia nosotros, como consecuencia de una cosa negativa, y es las minas antipersona, nosotros tenemos muchas personas que han padecido este flagelo, y en Colombia se ha generado una experticia en ingeniería en materia de creación de prótesis. Y nosotros en este momento tenemos un proyecto grandísimo y muy bonito con México, donde las universidades de ambos países, facultades de ingeniería, están trabajando en el mejoramiento de las prótesis para personas que han sufrido, padecido este tipo de cosas. Entonces, a lo que quiero llegar es que muchas veces es un poco intangible, porque no es tan mediático y no hace tanta bulla, pero sí es muy bonito, es muy gratificante el ejercicio diplomático, de ver que tu esfuerzo hace cositas pequeñas, que no todo el mundo las está viendo, pero ahí existen y están funcionando y están trabajando. Nosotros tenemos muchos mecanismos que nos dan mucha satisfacción en su desarrollo, y que estoy seguro que solo con el esfuerzo y solo en la medida en que ustedes, que son estudiantes y que tengan la motivación de hacer diplomacia, de construir país, de hacer empresa, solo de esa forma vamos a seguir creciendo estas cosas. Entonces los invito, yo soy una persona muy abierta con mis cosas. Si algún estudiante quiere alguna vez conversar de la carrera diplomática, ahí estaré para conversar, para que discutamos, para que nos preparemos, o de cualquier otro tema. Aquí me tienen. Gracias, Steven. Con toda seguridad te invitaremos. Pues yo diría, profesor Gustavo, que para cerrar, si Steven también nos puede contestar una pregunta que hace otro estudiante sobre proyecciones o aspiraciones que Steven haya podido identificar que tenga México con Colombia, pues ya avanzados estos procesos de integración y, por ejemplo, con la madurez que tiene la Alianza del Pacífico. Bueno, las proyecciones todas. Nosotros en marzo de este año, la última visita oficial que hizo el presidente Duque a otro país fue a México. Y durante esa visita se revisó la agenda de ambos países y se planteó la posibilidad de que nuestra relación estratégica tenga un nuevo upgrade, o sea, que tengamos un nuevo crecimiento de nuestra relación para que se hagan encuentros a nivel de presidentes. Entonces, yo pienso que esto es una muy buena señal de la importancia de México y de las pretensiones que tenemos nosotros en nuestra relación con México, que no me puedo adelantar mucho a contarles cómo se traduce esto, pero estamos trabajando para que la relación crezca. Nosotros tenemos un vínculo, incluso un tema que nosotros trabajamos durante la conversación, que es vital para entender la relación entre Colombia y México, y es la cultura. O sea, nuestros vínculos con México son muy intensos, políticos y económicos, pero también culturales. Es decir, yo siempre recuerdo que México fue la segunda casa de Gabriel García Márquez, de Fernando Botero, del fotógrafo Leo Matis, del poeta Porfirio Barba Jacob, para entender la dimensión de esta relación. Y nosotros desde el gobierno tenemos toda la intención de que esto se siga fortaleciendo. Por un lado, a nivel bilateral, con este crecimiento, con este upgrade de la relación estratégica, pero también desde la Alianza del Pacífico. Nosotros, todos los países, hemos enfrentado este año, un año muy difícil por consecuencia de la pandemia. Nuestras cifras se van a ver afectadas el año que viene, tanto nuestras cifras turísticas. El licenciado Martí contaba que Colombia era el tercer país que más visitaba a México, pero México es el segundo país que más visita a Colombia. Estas cifras se van a ver afectadas, pero nosotros tenemos un nicho y un principio relacional muy fuerte que nos va a dar la oportunidad de seguir creciendo, incluso tanto a nivel bilateral como a nivel de la Alianza del Pacífico. Estoy seguro que encontraremos también muchas oportunidades en ese sector. Bueno, qué bueno, Steven, muchas gracias. Pues, profesor Gustavo, yo creo que hemos cumplido las expectativas del conversatorio. Entonces, no me queda más que darles las gracias. Para nosotros es
un honor haber contado con la presencia pues, de estas representaciones diplomáticas en este espacio académico que para nosotros es de vital importancia mostrarle esa otra cara tan importante, Steven, a los estudiantes, aparte pues de la teoría que nosotros impartimos y que ellos vean esa conexión. Entonces, pues cerramos este conversatorio, por supuesto, dándoles las gracias y queremos muy rápidamente en estos unos 5 minuticos que nos quedan, hacer una proyección de un par de videos para que podamos disfrutar una muestra cultural de nuestro país invitado. Entonces, a continuación, vamos a ver un video llamado El Gavilán, que es interpretado por el Taller de Danzas y Bailes de México, AUYAME, nacido en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, en México, el 1 de octubre de 1994. El grupo fue fundado y dirigido hasta la fecha por el maestro Javier Meléndez Valenzuela, quien cuenta con más de 3 décadas de experiencia profesional en danza folclórica mexicana. El título de la coreografía es El Mariachi Canta. El tema musical, El Gavilán. El ritmo es un son del Bajío, de la región de Jalisco. Y la dirección y coreografía es, por supuesto, del maestro Javier Meléndez Valenzuela. Rápidamente les cuento que existen muchas teorías sobre la palabra mariachi. Algunas de ellas dicen que proviene de la palabra francesa mariage, que significa boda o matrimonio, y que con el tiempo se transformó en la palabra mariachi que hoy conocemos. La teoría que sustenta dice que durante la intervención francesa, los soldados franceses comenzaron a referirse como mariage, matrimonio en francés, no únicamente a las bodas que ellos presenciaban en tierras mexicanas, sino a la música que se tocaba en dichos eventos. Para comprender el nacimiento del mariachi, tenemos que remontarnos a la conquista española y recordar el gusto melódico de los cocas. Cuando llegaron los frailes españoles a Cocula, se dieron cuenta de la facilidad de los lugareños para reproducir sonidos y música a través de instrumentos que ellos mismos construían y decidieron utilizar la música como instrumento evangelizador. El fraile Miguel de Bolonia logró transformar antiguas melodías dedicadas a sus ancestrales deidades aztecas en alabanzas a la Madre de Jesús y a San Miguel Arcángel, y subrayó la idea de que la música era el lenguaje que Dios había decidido utilizar para comunicarse con ellos. Entonces, los invito a que disfrutemos esta preciosa muestra de este baile o de esta coreografía mexicana denominada El Mariachi Canta. Anda buscando, por ahí viene el gavilán, por ahí viene ya volando, no se lo dejen llegar, pollitas anda buscando. Ay, 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 chinita, qué maldito gavilán, ay, 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 chinita, no te vayas a enamorar. Ay, 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 chinita, qué maldito gavilán, ay, 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 chinita, no te vayas a enamorar. Yo soy como el gavilán que anda por la nopalera, me gustan las jovencitas, las de 15 primavera. Yo soy como el gavilán que anda por la nopalera, me gustan las jovencitas, las de 15 primavera. Ay, 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 chinita, qué maldito gavilán, ay, 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 chinita, no te vayas a enamorar. Ay, 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 chinita, qué maldito gavilán, ay, 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 chinita, no te vayas a enamorar. Qué bonito gavilán con sus alitas plateadas, pero más bonitas son las solteras y casadas. Qué bonito gavilán con sus alitas plateadas,
vaya a enamorar. Bueno, y para cerrar este espacio, a continuación vamos a ver una muestra del jarabe tapatío que nos compartió la Embajada de México en Colombia. El jarabe tapatío es un baile del folclore mexicano. La palabra jarabe viene de jarab, que significa mezcla de esencias y hierbas, siendo este baile una mezcla de varias danzas y expresiones artísticas. Su aparición se produce a finales del siglo XVII e inicios del XVIII. Los historiadores dicen que podría descender del jarabe gitano. La música que hoy en día escuchamos fue compuesta por el maestro Jesús González Rubio en 1924 y se hizo tan popular que fue declarado en México como el baile nacional. Entonces disfrutemos de este último video. Bueno, pues con esta bonita muestra del baile nacional mexicano damos por terminado el primer conversatorio que abrió la Semana Internacional de la Javeriana Cali en el año 2020, cuyo país invitado es México. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales, las redes sociales de la Javeriana Cali y la página web de la universidad para que conozcan la nutrida agenda que tendremos esta semana, donde habrá muestras gastronómicas, conferencias sobre diferentes temas para que ustedes puedan conocer y aprender un poco más de este maravilloso país, hermano nuestro latinoamericano. Desde la Oficina de Relaciones Internacionales y, por supuesto, desde el Centro de Expresión Cultural y las demás dependencias de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, les damos las gracias por esta asistencia y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias para todos y una feliz semana del país invitado, México. Hasta luego.